Buenas tardes, nosotras somos el grupo número 5 y a continuación daremos explicación a nuestro artículo, el cual lleva por título Las combinaciones de beta-lactámicos sinérgicos y colateralmente sensibles suprimen la resistencia a Staphylococcus aureus resistente a meticilina. El factor de impacto en el año 2015 para la revista Nature Chemical Biology es de 15.04. Siguiente. En el artículo se utilizó meropenem, piperacilina, tazobactam, mostró una alta actividad bactericida sinérgica que se evidencia con el índice de concentración inhibitoria fraccional de 0.11. Además, suprime la evolución de la resistencia contra la subespecie MRSA N315 in vitro e inhibe el sitio activo de la transpeptidasa de PDP2A. Se realizaron ensayos in vivo donde se demostró que el linezolid, al igual que las combinaciones de beta-lactámicos, son efectivos contra esta bacteria. Para los ensayos se utilizaron Staphylococcus aureus resistente a meticilina de la subespecie N315 y Staphylococcus aureus de las cepas ATSC 2913. Siguiente. La sinergia se calculó mediante el método del índice de concentración inhibitoria fraccional utilizando la fórmula de abajo. Siguiente. Se realizó el ensayo de concentración mínima inhibitoria para determinar la inhibición del crecimiento de los 23 antimicrobianos seleccionados, mostrados en la tabla de abajo, y el ensayo de concentración mínima bactericida usando solo meropenem, piperacilina y tazobactam. Para determinar la sinergia, se hizo el ensayo de tablero de ajedrez en donde se seleccionaron meropenem, piperacilina y tazobactam. Y los ensayos de adaptación y resistencia cruzadas se hicieron para analizar la susceptibilidad y resistencia de antibióticos. Siguiente. Se realizó un perfilado de la expresión en el que el ARN del MRCA salvaje se aisló para luego sintetizar ADN complementario con el sistema de síntesis de primera hebra superscript. Siguiente. La biblioteca de secuenciación se preparó extrayendo ADN genómico del MRCA salvaje y purificarlo para convertirlos en la biblioteca mediante ligación a adaptadores de secuenciación. El análisis se realizó por medio de lecturas de secuenciación por código de barras. Siguiente. Para el modelo de ratón in vivo se utilizaron ratones hembra ICR consanguíneos. Se utilizó un modelo de peritonitis de ratón neutropénico en donde ratones fueron infectados vía intraperitoneal seguidamente de la administración de los antibióticos ensayados. Finalmente se comprobó el crecimiento bacteriano en muestras de sangre mediante cultivo en placa y líquido. Siguiente. Para la determinación de la sinergia mostrada en isoboles de MIC y crecimiento in vitro en condiciones de fármaco único, doble o triple para meropenem, piperacilina y tazobactam, se utilizó un tablero de ajedrez en 3D. En la figura observamos la combinación de meropenem, piperacilina y tazobactam observable en el gráfico con un triángulo rojo, la cual mostró una mayor sinergia contra MRSA N315, ya que presentó un FISI de 0,11, comparado con las combinaciones dobles meropenem, piperacilina y tazobactam, que presentaron un FISI de 0,44 y 0,22 respectivamente, mientras que la combinación meropenem y tazobactam fue el menos sinérgico de las combinaciones al presentar un FISI de 0,67. El efecto de isoboles elípticas aditivas se observa con las líneas punteadas en el gráfico, las cuales conectan las concentraciones equiefectivas entre fármacos. Las adiciones de combinaciones dobles presentan una curva convexa, como se ve en el gráfico con coloración roja y verde, y esto nos refiere que al estar ubicado por debajo de la línea de aditividad presentan un efecto superaditivo y por lo tanto es un efecto confirmatorio de sinergismo. Se puede determinar que la combinación triple de fármacos para evaluar la sinergia de los mismos contra MRSA es más efectiva es más eficaz en efectos que los que presentan incluso una combinación doble o antibiótico individual. En la siguiente imagen se representan los cambios en las tasas de crecimiento de MRSA N315. Se consideró adaptado cuando la diferencia entre la tasa de crecimiento inicial y la tasa de crecimiento final fue mayor a 0.2. Representa las células viables presentes en todas las condiciones por encima de la CMI. Se observa patrón marcado en la combinación triple de antibióticos, ya que no presenta un aumento ni disminución, de igual manera con el control sin droga. Conforme pasa el tiempo, la tasa de crecimiento aumenta con respecto a las combinaciones dobles. Meropenem y piperacilina de color rojo tuvo un triple aumento al paso de las 24 horas sobre la CMI. De igual manera, al llegar al tiempo de adaptación, volvió a presentar un crecimiento de la misma concentración. Meropenem y tazobactam y piperacilina y tazobactam
presentaron un aumento en la concentración mínima inhibitoria posterior a las 100 horas de iniciar el experimento. Con esto se determina que no hay una resistencia en la combinación triple, pero sí en las combinaciones dobles dentro del rango de 1 a 8 días. En la siguiente imagen se trata de explicar la sensibilidad colateral, lo cual en otras palabras se refiere a que la adquisición de resistencia a un antibiótico puede facilitar la actividad antimicrobiana de un segundo antibiótico. En la figura A vemos la red de interacción tanto de las sensibilidades con la flecha azul y las resistencias con la flecha negra de compuestos betalactámicos y combinaciones simples y dobles, como por ejemplo la sensibilidad de la piperacilina ante el imipenem. Estas sensibilidades unidireccionales supone que resistencia de un antibiótico presenta aumento de sensibilidad de 1 segundo, y en la figura B se observan las interacciones de sensibilidad y resistencia para meropenem, piperacilina y tazobactam y combinaciones dobles y simples. Se observa una sensibilidad colateral recíproca entre meropenem, tazobactam y piperacilina y meropenem. El aumento de la resistencia de una de las combinaciones antibióticas supone un aumento de la sensibilidad de la clase o de la combinación de un antibiótico que le precede. En esta figura se muestra la evidencia genómica de mecanismos de sinergia y sensibilidad, y en la figura A se indicó el número de días de adaptación. Esto fue en base a las combinaciones de fármacos que contenían y que no contenían tazobactam, donde se identificó que el plásmido de penicilinasa PN315 se perdió a concentraciones de 100 y de 11.1 microgramos por mililitro, concluyendo que la adaptación tanto en la combinación de meticilina tazobactam como únicamente en tazobactam fueron los únicos con lecturas adaptadas a la cepa. En el histograma que se observa en la figura B y C, pues mediante un análisis de PCR con transcripción inversa de MEC-A y BLA-Z, se pudo corroborar el efecto de la pérdida de plásmidos, donde se encontró que el tazobactam es un fuerte inductor de MEC-A en las cepas de tipo salvaje, a comparación del tazobactam a niveles de BLA-Z que no lo van a presentar. Siguiente. En la siguiente gráfica se muestra la eficacia de un tratamiento con meropenem, piperacilina y tazobactam en un modelo de periodontitis de ratón neutropénico de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. La supervivencia de los ratones utilizando un tratamiento doble de meropenem y piperacilina y un tratamiento triple con meropenem, piperacilina y tazobactam, en los cuales se ve que en los recuadros verdes que fue del 100% de los ratones, por lo que se puede decir que estas combinaciones son eficaces ante un padecimiento comparado con la utilización de linezolida, mientras que los ratones tratados con otras combinaciones de antibióticos presentan una proporción de sobrevivencia por encima de la media, y los antibióticos que fueron utilizados de forma individual, como la piperacilina y el tazobactam, no presentaron una proporción alguna de mejora para la supervivencia de los ratones. Para las conclusiones de nuestro artículo, una de las más importantes es que la combinación triple de estos fármacos actuaron de forma sinérgica y actuaron como bactericida contra la subespecie N315 y otros 72 aislados clínicos in vitro y van a eliminar la infección causada por la cepa en un modelo de ratón. En la siguiente diapositiva tenemos nuestras referencias y gracias por su atención.